Y hoy tenemos nuevamente una mesa de análisis para discutir sobre las trampas electorales en la Ciudad de México y bueno, también en la elección federal, porque se está dando de todo. Y para eso tenemos a Helios Ruiz Esparza, consultor político. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Y también a Rodrigo Galindo, politólogo y constitucionalista. ¿Cómo estás? Un gusto. Y bueno, con ellos vamos a platicar de este fenómeno en estas campañas electorales que desde nuestro punto de vista, nuestro planteamiento es que van limitando los derechos electorales, van limitando la capacidad de los ciudadanos para ejercer un voto libre y en cambio es quienes ejercen estas trampas electorales, bueno, pues buscan la manipulación, buscan la intimidación y buscan el miedo para tratar de incidir en el voto de los ciudadanos. Y el primer ejemplo que tenemos de esto es la compra de votos, la clásica compra de votos, y para eso vamos a escuchar este testimonio de trabajadores repartidores en la Ciudad de México a quienes han tratado de coaccionar su voto. De Facebook y de redes sociales una convocatoria para que asistieran los repartidores de Ciudad de México a un acto. Aún no se decía acto de quién iba a ser ni nada, y se estaba ofreciendo 300 pesos por motocicleta y de regalo un cubremochilas. Hasta ahí, eso era lo que teníamos un día antes. Después, al siguiente día, es decir, ayer, vimos justo que el acto del que se trataba pues era este mitin de Santiago Taboada. Bueno, pues vemos que los delitos electorales siguen evolucionando conforme evolucionan las plataformas. ¿Hay algo en la legislación electoral que prohíba hacer estos llamados, por ejemplo, como el que escuchamos hoy? Pues yo creo que existen muchísimos, como bien dices, han evolucionado y justamente este tipo de llamados han pasado. Ahora, por ejemplo, antes no existían, ¿no? Justamente este tipo de servicios y es más enfocado a grupos ya organizados, ¿no? Entonces, ahí justamente en el tema de compra de votos existe la Fiscalía justamente contra delitos electorales donde pueden denunciar tanto los candidatos opositores como los ciudadanos, ¿no? Aunque bien también los ciudadanos pueden llamar a la policía local, aquí en el 911 a la Policía de la Ciudad de México, pero justamente existe dentro de la Ley General de Delitos Electorales varias regulaciones, ¿no? Y bueno, los ciudadanos ya escuchamos, tienen una especie de defensa que podría ser la FEPADE, podría ser el 911. ¿Qué es lo más adecuado? ¿Dirigirte directamente a estas instituciones, las redes sociales? Desde tu punto de vista, ¿cuál debería ser la vía primaria? Creo que desde mi punto de vista tenemos que diferenciar entre la compra de voto que se hace directamente en la jornada electoral o antes cuando se hace una promesa, digamos, de hacer la venta, y más hoy con los celulares pues tenemos formas de coaccionarlo directamente, que les pidan alguna foto, que les pidan algún comprobante de que votaron por tal o cual candidato, o este ejemplo que vimos en el que se entregan dádivas, ¿no? Se entregan dádivas para asistir a algún evento o para coaccionar, digamos, su participación política, ¿no? Tenemos que diferenciar que son dos conductas diferentes que también están en delitos, pero también se puede realizar una queja ante el instituto local, en este caso, o bueno, ante el Instituto Nacional Electoral, dependiendo del caso, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuáles son los casos más comunes de compra de voto o las estrategias para que se compre el voto de los ciudadanos, ya sea antes o durante las elecciones? Pues existen muchos. Por ejemplo, existe lo que le llaman coloquialmente, ¿no?, la operación tamal. Es decir, citan a un grupo de personas en algún lugar, les dan de desayunar y les dan las indicaciones de por quién quieren votar. ¿Operación tamal? Justamente, y los llevan a la casilla, ¿no?, ya con instrucciones dadas. Existe también el carrusel. El carrusel es cuando llega una persona a votar, toma la boleta, pero la boleta no la usa, mete una hoja en blanco a la urna, se lleva la boleta y la entrega a la persona que está afuera, y esa boleta la tachan y al siguiente que entra le dan ya la boleta tachada y saca la nueva, ¿no? Eso es lo que le llaman también en la operación carrusel. El turismo electoral, que ya se da muy poco porque ya no pueden tener una persona más de ciertos INEs, ¿no? Pero ahí donde sacaban de repente en demarcaciones cercanas, la INE, por ejemplo, de Ciudad de México, de Morelos o de Puebla, lugares cercanos donde literal hacían turismo electoral para votar en diferentes casillas o en diferentes demarcaciones. Por ejemplo, la intimidación del voto, mandan grupos de choques en ciertas casillas que
por ejemplo, algún partido político tiene muchos votos, por así decirlo, y esa casilla no le conviene al otro partido político, manda un grupo de choque, de intimidación, si puede, por ejemplo, ahí crear muchas incidencias para tumbar esa casilla o por el grupo de choque evitar que las personas vayan a formarse para evitar cualquier tipo de violencia, entre otras acciones que realizan lamentablemente las personas, pero justamente, y aquí es algo muy serio, porque la fiscalía, cuando un ciudadano va y denuncia, el tema se queda en el tintero. ¿Por qué? Porque no existe la ratificación. Es una de las grandes frenos que tiene la Fiscalía y la FEPADE, porque no se ratifica la denuncia, entonces ya no pueden dar seguimiento a el ciudadano debe regresar a la Fiscalía a ratificar su denuncia. Y en este caso, ¿a quién se persigue? Se persigue, por ejemplo, coaccionaron mi voto, me dieron 500 pesos, me dieron una mochila de repartidor y ejercí el voto por el partido político que me pidieron. ¿A quién se penaliza? ¿Al ciudadano o se busca penalizar a quien dio el dinero, a quien dio la dádiva, el apoyo? Justo por eso es importante que las denuncias se realicen tanto a la Fiscalía como al instituto, ¿no? Al instituto local, que puede abrir una queja y que puede no solo sancionar a las personas que lo realizaron, sino al candidato opositor o al propio partido, ¿no? En caso de que se determine a través de un procedimiento especial sancionador o de alguna queja que proceda, ¿no? en la comisión de quejas. Pero ahí también hay una bronca con las quejas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, las elecciones de 2012, el colectivo 132 lo que pidió es que hubiera muchos observadores ciudadanos en las casillas y levantaron quejas de prácticamente todos los partidos en prácticamente todas las casillas, pero no pasó nada, las documentaron bien, había fotografías, había videos, los subieron a una página web y después no pasó nada con estas quejas. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué hace falta también ahí para avanzar en estas quejas y empezar a erradicar estas prácticas? Aquí yo creo que es importante también, por ejemplo, y está pasando hoy en estas elecciones, el Instituto Electoral local tiene un grave retraso justamente en este tipo de denuncias, y lo he sabido de todos los partidos, no de uno o de otro, que justamente me han comentado que existe un grave retraso justamente para resolver estas denuncias. Si bien la ley le da un tiempo de 1 año, ¿no?, para resolver, pero pues ¿para qué me va a servir que tú me resuelvas mi denuncia en 1 año si ya pasó la elección, ya el agravio ya fue hecho y me hizo perder votos? En fin, si existen justamente estos tiempos electorales es también para que los institutos y las autoridades electorales puedan resolver de forma rápida y expedita, ¿no? Y ahí ese es uno de los temas que justamente está ocurriendo hoy en día en el Instituto Electoral. Bueno, ya platicamos un poquito de la compra del voto. Vamos ahora a escuchar unos ejemplos de la intimidación para votar por algún partido político. ¿Ya sabe por quién va a votar? ¿Por ustedes? Muy bien, porque si no ya sabe que puede perder los programas sociales, señorito. Sí, Sí, muy bien, gracias por todo, señorito. Que tenga buena tarde. que les vaya bien. Cáiganse con sus favores. Morena nos está robando nuestro ahorro. Si votamos, no los dejamos. Bueno, aquí lo curioso del caso es que unos son propaganda negra porque no están firmados por ningún partido político, se distribuyen en redes sociales de manera sin ningún control, y la otra al parecer sí está firmado por un partido político, pero las dos, el eje central es la intimidación a los ciudadanos. Te dicen que si no votas por Morena, según ellos, te van a quitar los programas sociales, lo cual es completamente falso. Son constitucionales los programas sociales, no te los pueden quitar. Y por el otro lado, con mentiras, dicen que te van a robar las afores, los cuales ya hemos desmentido aquí en SPR Informa. ¿Cuáles son las consecuencias de esta intimidación del voto? ¿Qué tanto puede impactar en un elector? Sí, desde luego las campañas de miedo, la desinformación, pues siempre han sido parte de nuestro sistema electoral. Desgraciadamente es algo que hemos traído desde el siglo pasado, pero bueno, tenemos que informar a la ciudadanía, y también los partidos desde sus plataformas nacionales y locales tienen que informar los derechos adquiridos, ¿no? Y que los derechos son progresivos y que realmente pues no se pueden quitar, ¿no? Ni desde el Poder Legislativo ni desde el Poder Judicial, y creo que en ese sentido los ciudadanos tienen que estar informados para no caer en este tipo de intimidaciones, ¿no? Y hablando de
mensajes anónimos en redes sociales, pues incluir también, ¿no?, la violencia política en razón de género, que de alguna manera también les impacta mucho, principalmente a las mujeres, en el sentido en el que pues se hace alguna declaración, alguna intimidación y pues no hay responsable, ¿no?, porque es anónimo. Desde luego pues se tiene que denunciar. Pero estaríamos hablando de una trampa electoral hacia las candidatas, hacia los aspirantes, ¿no? Porque digo, no veo que fuera hacia los electores, ¿no? Claro, no, sí. Ok. Y por otro lado, en la intimidación del voto, ya nos platicaba Rodrigo sobre cómo ha sido utilizado durante mucho tiempo la intimidación. Recordemos la gran campaña negra de lo que fue López Obrador, un peligro para México. ¿Cabría una regulación a este tipo de propaganda? Debería de haber dentro del Instituto Electoral Nacional un ente que pueda regular la desinformación. ¿Se podría hacer? Bueno, existe todo el tema de la figura de que es la calumnia, ¿no? Para hacer calumnia debe de cumplir con algunos elementos. Por ejemplo, primero que un actor político justamente impute hechos ilícitos o delitos falsos, ¿no?, a otro actor político. Y también que se imputen también sabiendo que es falso. Es decir, por ejemplo, que yo diga que mi opositor está financiado por grupos delincuenciales, o que esta persona robó dinero en su función pública. Pero si yo sé que no es cierto y no existe ninguna denuncia, no existe ninguna sentencia, no existe algún hecho que realmente lo ponga, ya entra dentro del tema de la calumnia. Si bien dentro del debate político existe la posibilidad de críticas, tienen que ser críticas a las acciones, a las gestiones, a manejo de recursos, pero que sean hechos, ¿no? No meternos a esa parte de la calumnia, y aquí la parte agraviada es la que puede demandar. Pero también dentro del debate político existe mucha libertad de expresión, que de hecho ahí es como una línea muy delgada, ¿no? Por decir algo, por ejemplo, en el debate presidencial, las dos candidatas justamente se dijeron varios adjetivos, ¿no?, de un lado y del otro, pero al estar dentro de un debate político existe esa parte de libertad de expresión. Si ya otro actor político empieza justamente a señalar a una candidata, por ejemplo, cualquiera de las dos, con esto que se dijo en el debate, ya entraría dentro del tema de la calumnia, porque no está dentro del debate político. Pero también ahí volvemos al tema de la judicialización y de que se van alargando los tiempos, porque no sé, un spot en televisión como los que acabamos de escuchar, cuántos impactos tienen en una semana, cuánta gente puede escuchar repetida esa mentira, y bueno, en lo que se judicializa, tendría que haber un ejercicio más rápido, ¿no?, para desmentir o para evitar que llegue desinformación a un elector. Claro, justo las medidas cautelares que los institutos locales implementan es precisamente para eso, ¿no? Para detener o intentar detener esas calumnias o esas presuntas calumnias, y a partir de eso pues poder investigar, ¿no? Pero realmente la parte probatoria, el caudal probatorio es muy, muy difícil de realizar, y sí tiene que ser mediante procedimiento judicial, aunque se tarde mucho. Y una vez más, como lo estamos viendo ya tanto en la compra del voto como aquí en la intimidación, el elector parece quedar rezagado a tercer, cuarto nivel de importancia, ¿no? O sea, lo importante es atacar, lo importante es pegar, lo importante es intimidar, y una vez más, pues los derechos electorales me parece que se van quedando rezagados. O sea, nada más tú sal a votar por el 2 de junio y no pienses más hasta dentro de otra vez 6 años. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el sensacionalismo, que bien podrían ser noticias reales o hechos reales, comprobables, pero que se exageran, y muchas veces también utilizando noticias falsas. Y vamos a ver, para la gente que nos está escuchando a través de Altavoz Radio de Radio Sinaloa, vamos a ver algunos ejemplos de este sensacionalismo en medios de comunicación. Se los voy a leer, y les recordamos que también ustedes pueden participar en esta mesa de análisis a través de nuestras redes sociales en SPR Informa, Facebook, YouTube y Twitter. Por ejemplo, tenemos temen desarrollo inmobiliario en predio del colegio Repsamen, una nota de un diario nacional, y se siguen haciendo este tipo de notas a pesar de que los familiares han metido recursos legales para que se deje de utilizar estos temas, ¿no?
Sí, desde luego el uso de tragedias políticas, de tragedias sociales para campañas electorales, pues es algo lamentable y es algo que debe de parar, ¿no? Sin embargo, se utiliza y como dices, el elector queda al final, ¿no? Lo importante es la denostación y pues finalmente hay autoridades en las que se denunciaron este tipo de cuestiones y bueno, tenemos que dejar que los procesos tanto judiciales como ejecutivos respectivos a esos casos, pues fluyan, ¿no? Y concentrarnos en las campañas, en las propuestas y desde luego en los derechos de los electores y en el plan para el siguiente gobierno, ¿no? Y que también los electores deberíamos de tener una herramienta en la que nos permita, ¿sabes qué? Ya quiero dejar de escuchar estos golpeteos. Ha pasado tanto en el debate presidencial como en el debate de la Ciudad de México, en la que los electores están cansados de escuchar tantos ataques sobre los mismos temas y están ansiosos de escuchar propuestas. Tenemos otro de estos ejemplos que tiene que ver con lo que sucedió anoche con esta entrada de emergencia del Sistema Nacional Eléctrico y bueno, cómo lo empiezan a utilizar para crear sensacionalismo, esta sensación de que el país está cayendo, de que nos estamos quedando sin electricidad y que se conjuga con ataques a las políticas energéticas del país, que se conjuga con ataques sobre estas mentiras que dicen que el nearshoring no va a ser posible porque no generamos la suficiente energía eléctrica. Vamos a escuchar estos ejemplos y regresamos a debatirlo. Van a tratar de normalizarlo. Van a tratar de decir que es un ataque en contra de su gobierno y que son muy exagerados. Pero si ¿Qué tal, fueron Ciro? ¿Cómo ellos estás? los que los difundieron. No, pero van a decir Sí. que no es para tanto, que nada más fueron 48 minutos, que nada más hubo apagones en 11 estados y no todo el país, que el apagón pasado que tuvieron grande, el de diciembre del 2021, ese duró 8 horas y ahí te acuerdas que culparon al pasto y al follaje. Tamaulipas. Ahora van a decir, como la alcaldesa de Acapulco, que es culpa de la calor, que es culpa de la calor. Lo cierto aquí es que este gobierno ha gastado mucho dinero en el sector energético y lo ha hecho muy mal. Compraron en $5,000 millones unas plantas de Iberdrola. Y se trataron de sentir López Mateos y la nueva estatización. Bueno, ¿sabes cuánto aumentó la capacidad de producción de Comisión Federal de Electricidad? 0. Esas plantas trabajaban. Bueno, pues precisamente ahí está el sensacionalismo al asegurar que se aumentó 0% la producción de energía eléctrica. Bueno, sí, precisamente no se buscaba aumentar la producción eléctrica con la compra de estas plantas de Iberdrola, se buscaba controlar la producción energética porque precisamente cuando no la controlas es cuando suceden eventos, el de ayer fue atípico, pero podrían suceder eventos como el de ayer. El papel de los medios de comunicación, ¿qué tanto debe ser regulado? ¿Qué tanto se debe autorregular? ¿Qué tanto debe ser criticado desde otros medios de comunicación y desde las redes sociales y desde los ciudadanos? Yo creo que justamente el tema de las redes sociales ha democratizado los medios de comunicación y justamente el tema de democratizar ha abierto las puertas a personas que muchas veces no se tenían esos micrófonos, pero justamente con el poder de los micrófonos viene el poder también de poder tener tú la ética o no en estos aspectos. Y podemos ver hoy en día, por ejemplo, en las plataformas, en las diferentes plataformas digitales, noticieros que son tendenciosos a una u otra tendencia política. Y ahí sí los ciudadanos yo creo que somos los que tenemos que tener claridad, ¿no? En qué estamos escuchando, a quién estamos viendo y tomar nosotros una posición objetiva. Porque sabemos perfectamente, si escuchamos a cierto noticiero, sabemos que va hacia un lado, si escuchamos a otro noticiero, sabemos que va hacia otro, pero creo que tenemos afortunadamente esta libertad para poder escoger, pero yo creo que sí los medios de comunicación y algunos youtubers, por ejemplo, que intentan ser medios de comunicación y que está perfecto y que es muy bueno en el ejercicio democrático, también tener esa objetividad, ¿no? Poder tener esa ética justamente para poder, no para beneficio de los partidos políticos, sino para beneficio de los ciudadanos, que tengan la información a la mano y que los ciudadanos hagan su análisis, ¿no? Y creo que tocamos ya un tema importante que es la ética y el profesionalismo, porque bueno, si bien los medios públicos estamos obligados por ley a respetar ciertos estándares de profesionalismo, de ética, de objetividad en nuestros productos, en la oferta que le hacemos a las audiencias,
también los medios privados deberían de tener pues esta exigencia, ¿no? Que muchas veces piensan que porque son privados pueden decir lo que sea y como que se le olvida a la gente que nos escucha que también están haciendo uso de la infraestructura del Estado, que el espectro radioeléctrico, radiofónico son propiedad del Estado y que se les prestan y que de eso están haciendo un negocio. Se le puede exigir a los medios privados, se le puede exigir a los comunicadores privados de los medios privados este profesionalismo, esta ética y esta objetividad. Claro, desde luego creo que en momentos electorales es muy importante que la ciudadanía no caiga en noticias falsas y desde luego vemos el caso, por ejemplo, de Grupo Salinas que durante todas las reformas electorales, desde que se le dieron el tiempo electoral a los partidos, pues han estado en contra, ¿no? Han estado golpeando partidos de todos los colores y bueno, desde luego sí tenemos que demandar que los medios privados tengan cierta ética y cierto profesionalismo, en especial y muy particularmente en tiempos electorales, en donde cualquier noticia puede o exagerarse o puede llevarse de alguno u otro lado, ¿no? ¿Hay algún vehículo, alguna institución en la que podamos exigir este profesionalismo en el tratamiento de la información? Hoy en día yo no recuerdo ninguno. Existe la figura, por ejemplo, del derecho de réplica, ¿no? Que justamente, por ejemplo, los actores políticos agraviados pueden pedir el derecho de réplica por medio de un escrito con ciertas características para poder tener ellos esa interlocución, ¿no? De desmentir lo que se comentó en X o Y medio de comunicación, que creo que podría ser, pero también obviamente en una campaña política no puedes estar reaccionando a todos los comentarios. Porque bueno, aquí en los medios públicos, en el SPR, está el defensor de las audiencias, Lenin Martel, y cualquier situación que no le parezca a nuestras audiencias se pueden dirigir con nuestro defensor de las audiencias y bueno, siempre nos está acercando Lenin las sugerencias o las molestias de nuestras audiencias, pero me parece que sí deberían de también tener los medios de comunicación privados pues estos vehículos para que las audiencias se puedan quejar e inconformar de lo que están viendo, no les está gustando. Y también otro tema que vamos a ver a continuación es cómo se va mezclando. De repente no sabes, ya no es nada más información, parece también propaganda dentro de las mismas noticias, parece que se van aliando en los temas, en los ataques, y precisamente uno de esos temas en los que se fueron coordinando, parece, fue el tema del agua contaminada en la Benito Juárez. Tenemos un byte. Vamos a escucharlo. Otra vez quiero que vean cómo está saliendo el agua aquí en Iztapalapa, donde Aleida Álvarez quiere seguir la transformación que dejó Clara Brugada. Y antes de que me digan que mi cisterna o el tinaco o algo más está sucio, no. Déjenme decirles que hace semana y media se limpió todo eso. Tenemos un filtro y aún así sale el agua puerca. No puede ser posible que esta sea la calidad del agua en Iztapalapa. El agua no llega y cuando llega a Iztapalapa lo hace en estas condiciones. Bueno, pues sí, el tema del agua incluso fue muy visual en el último debate de la Ciudad de México. Uno de los candidatos presentó botes de agua que no sabíamos cuál era su origen, pero bueno, ¿cuál podría ser nuestra conclusión? ¿Están violando el derecho al voto estas trampas que vimos, estas trampas que analizamos hoy? Eso luego tenemos que tener mucho cuidado, como lo dije al inicio de mi participación, en qué son delitos para denunciarlos y qué son prácticas que son sancionables ante el instituto y qué prácticas podemos denunciar como ciudadanos y qué prácticas tienen que denunciar los partidos políticos. Y volviendo al tema del agua, creo que, de nuevo, el tema del sensacionalismo es importante tenerlo y es importante que la ciudadanía esté informada sobre qué parte digamos, le corresponde al Poder Ejecutivo resolver o a la instancia que le corresponde resolver y qué parte sí, desde los medios de comunicación, es un golpeteo electoral. Es muy difícil verlo, sinceramente, pero bueno, invitamos a la ciudadanía a que se informe, a que vea las propuestas y a que desde luego en el ejercicio democrático pues regrese a su naturaleza, que es las propuestas y no las calumnias o los golpeteos políticos. Un minutito. Yo creo que tenemos que utilizar las herramientas que tenemos a la mano hoy en día, ¿no? Para justamente poder defendernos en el tema de la Fiscalía, justamente en el tema de la FEPADE, como bien comentaba. Hay justamente delitos que sí pueden ser denunciados y hay posibles actos
que son sancionables. Entonces, con eso, creo que, por ejemplo, con el tema de la Fiscalía, los electores nosotros podemos denunciar. Si vemos alguno de estos actos que platicamos hoy aquí en la mesa de que son delitos electorales, podemos denunciarlos ante la Fiscalía, ante la Policía o el Ministerio Público, justamente para poder que haya registro, ¿no? Y seguir nuestra denuncia, porque insisto mucho en el tema de que si no es ratificada la denuncia no puede seguir, aunque hayan pasado las elecciones, y eso creo que es necesario para que quede ese registro y quede esos antecedentes para poder evitar este tipo de acciones. Y bueno, a final de cuentas, pues se tiene que hacer algo, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese tema, pero depende de los legisladores, entonces, que son los actores justamente que hacen o, en dado caso, que son personas a los cuales le están haciendo estos delitos. Muy bien, pues creo que la conclusión es que sin importar cuál sea tu afiliación política o tu inclinación política, estés de acuerdo con la Cuarta Transformación o no estés de acuerdo con la Cuarta Transformación, lo divertido de esto es que no tenemos que estar de acuerdo, pero sí tenemos que ejercer nuestro derecho a la información, nuestro derecho al voto, nuestro derecho a participar de una manera informada, y me parece que en eso ha avanzado mucho la Cuarta Transformación, nos ha dado la oportunidad, si estás de acuerdo o no, de participar en la política, ¿no? Se han construido mejor, por ejemplo, las consultas ciudadanas, la revocación de mandato es un gran ejercicio ciudadano. No estás de acuerdo con este gobierno, sal y di que no estás de acuerdo con este gobierno. Bueno, involucrarte en el tema de los consejeros electorales, involucrarte en el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son temas que, aunque no estés de acuerdo, te están invitando a que participes de esto, ¿no? Entonces, como ciudadanos, tomemos esa responsabilidad, participemos de esos temas y hagámoslo de manera informada, contrastando, porque también muchas veces por sostener nuestro punto de vista somos capaces de creer cuál van a explotar la luna, van a explotar la luna, y con tal de aferrarte a ese punto de vista puedes creer cualquier cosa. Entonces, ejerzamos también nuestros derechos de manera responsable y de manera informada. Muchas gracias a la gente que participó en esta mesa de análisis a través de las redes sociales. En Facebook nos dice Melitón Rojas, la compra de votos, el acarreo y la inflada o el robo de boletas, nos dice como algunos de los ejemplos de robo de esta compra de votos. Oralia Esparza nos dice inmoral los de Claudio X. Nos dicen en respuesta a cuál es la trampa electoral más antidemocrática, dice que la compra de votos es preocupante y están soltando mucho dinero. Muchísimas gracias a toda la gente que participó.